Bienvenidos muchachos a la clase de electrónica elemental. Yo soy la ingeniera Mónica Centeno y los voy a estar acompañando en todo este cuatrimestre para ver que entiendan un poquito acerca de lo que es la parte de electrónica. Yo soy ingeniera en electrónica, graduada de la UNAM. Tengo un máster en educación y hace poco saqué un posgrado en psicología de la educación. He estado trabajando en la UCC desde hace 5 años, más o menos. Y en otras universidades ya he dado también la clase de electrotecnia para ingenieros industriales. Voy a comenzar desde el principio. Cualquier pregunta me la pueden hacer. No me había podido conectar de antes porque tuve un pequeño problema, no me agarraba el Zoom, pero ya gracias a Dios ya pude entrar. Y entonces, les voy a explicar bien la metodología de la clase. Miren, está la bienvenida a la clase por lógica. Si tocan aquí, van a ver el sílabo de la clase, o sea, cómo va a estar la clase en todo este cuatrimestre. Mis datos, creo que ese es el aula donde vamos a estar. Ese es mi número de celular. Puedo atenderlo hasta antes de las 6 de la tarde. El bloque que van a estar trabajando conmigo. Y cómo va a estar este cuatrimestre. Ahora, si miran esta parte de aquí, ustedes le dan clic. Ahí está el sílabo también. Por si no le puede dar en la parte de arriba, en esta parte también. Y es un PDF para que puedan mirarlo. En la bibliografía les puse 2 libros. Uno con electrotecnia que tiene ejercicio teórico y otro libro que solo es para la parte de electrotecnia. Voy a seguir anexando más información, pero me gusta solo darle lo que ustedes necesitan. O sea, no quiero ponerles libros de 600 y 700 páginas que sé que no van a leer porque no tienen el tiempo, porque igual que yo, somos personas que estamos trabajando toda la semana y necesitamos compactar lo más que podamos el tiempo. La primera unidad, cada semana vamos a ver un tema diferente. O sea que la primera unidad a nosotros nos va a agarrar entre 5 y 6 semanas. ¿Por qué? Porque las otras unidades son pequeñas y esas las puedo agarrar en una semana para que sepan cómo es la metodología y en el sílabo también está cómo se está conformando esta clase. Entonces, miren, la primera unidad es circuito de corriente alterna en monofásico. Miren, para que ustedes le puedan entender a esto, por lógica tienen que saber qué es corriente alterna, qué es corriente directa. Pero me imagino que ustedes no saben. Entonces, les voy a explicar un poquito de esto y le voy a decir qué podemos hacer si ustedes no entienden estas clases o cómo ustedes pueden entenderle un poco mejor. Entonces, si miran aquí, esta gráfica, entonces tenemos, Profe, no está compartiendo pantalla. ¿sí? No está compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo pantalla, no la pueden ver. Yo sí la miro, profe. ¿La están Oh, mirando? no. Ah, ya. ¿Pueden o no pueden verla? Ya la miro. A ver, entonces cualquier pregunta me la pueden hacer. Entonces, miren, aquí tengo una gráfica voltaje versus tiempo. Entonces, miren, cuando ustedes miren una rayita ahí, ¿qué quiere decir? Que la corriente es corriente continua. O sea, ella no va a estar alternando, sino que va a ser un solo tipo de corriente. O sea, no va a variar con respecto al tiempo. Mientras que esta otra, si la pueden visualizar, entonces miren, tenemos voltaje, tiempo, pero la corriente aquí sí está variando en el pico que va desde más voltaje, o sea, el máximo voltaje al mínimo voltaje, donde tendremos cresta y valle. Y así se va dando todo él. Entonces, tenemos los temas que es la obtención de la corriente alterna monofásica, periodo, frecuencia, ciclo, fase y diferencias de fase, corriente alterna sinusoidal, valor medio efectivo,
la ley de Ohm en corriente alterna. Para entender la ley de Ohm en corriente alterna, ustedes tienen que saber cómo es la ley de Ohm en corriente directa. Pero a ustedes no les toca eso. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a poner el canal que yo uso. Es de uso meramente para universidad, que es donde tengo toda la parte que es un circuito eléctrico, que es voltaje en corriente alterna, que es voltaje en corriente directa, para que ya lo sepan. Este que tengo aquí es un documentito muy bonito que habla acerca de todo este tema que tiene que ver con impedancia, valor medio, frecuencia, ciclo y todo lo demás. Como la semana pasada no pudimos tener clase, entonces ahorita se lo estoy haciendo lo más resumido que puedo, porque si Dios quiere, la otra semana me van a poder ver. Y miren, ahorita solo le estoy dando la parte de teoría. Cuando estemos en la universidad, yo le voy a poner ejercicio y le voy a poner la parte práctica para que le entiendan un poco mejor. Entonces aquí tenemos en el tema número 2, si lo pueden ver, que es circuito RL. Entonces tengo, este símbolo que está aquí es corriente alterna. Entonces tengo una resistencia y un inductor. Entonces, ¿qué puedo tener? El voltaje en la resistencia y el voltaje inductivo, que es donde nosotros vamos a estar trabajando. Dentro de él tenemos el voltaje y corriente instantánea, el análisis de un fasor. Esto, la parte de fasores, se mira en física y se mira en la parte de cálculo. Pero si no lo han visto, yo ya les puse el material para esto. Este que está aquí, muchachos, este material yo fui la que lo hizo, para que le entiendan un poquito mejor. Entonces, miren, hay dos materiales. Está este y está el de, espérenme, el del primero está hasta abajo. ¿Qué lo haciendo está el primero? Para que lo puedan ver. Este que está aquí, muchachos, este es el primer material. Y el que está arriba es el segundo material. ¿Lo pueden visualizar? Entonces, si visualizan bien este material, entonces esto es el primero. Si le dan clic encima de él o aquí abajo, es lo mismo. Entonces, él le va a poner en el primer documento que yo hice. Y esto también, bueno, esto fue para la primera clase, el primer Zoom. A ver. Espérenme que me está abriendo el Zoom, el material que les había hecho. Entonces, miren, este es el primer material donde están todos los temas de la primera clase que les puse tema 1. Entonces, en el tema 1 está la primera unidad, circuitos de corriente alterna, obtención de la corriente alterna monofásica, frecuencia, periodo, ciclo, fase, diferencia de fase, corriente alterna sinusoidal, valor medio efectivo, la ley de Ohm en corriente alterna y la parte de conceptos de impedancia. Entonces, aquí en la primera, sería en la tercera diapositiva, tenemos qué es corriente alterna. Y dice que esta se denomina a la corriente eléctrica en la magnitud y dirección que varía cíclicamente. Pero en sí la corriente alterna, más fácil para que ustedes lo entiendan, es el flujo de electrones a través de un cable de cobre o de aluminio, donde pueda pasar los electrones, ahí va a pasar una corriente. Pero en corriente alterna, entonces yo ya estoy viendo que ella va en cresta y valle, y entonces va de lo más a lo menos. ¿Ya me entienden? Tengo la oscilación sinusoidal, se la voy a explicar mejor en la próxima clase, pero la van a poder visualizar
donde tenemos la parte más alta y tenemos la parte más baja, un valle y una cresta, donde nosotros vamos a analizar la corriente alterna, los valores medios significativos, y aquí le estoy poniendo cada uno de lo que van a recibir. Por lo menos, aquí tengo la corriente del voltaje, pero que el voltaje en alterno, que sería el voltaje por el coseno de la frecuencia angular más phi. Creo que es phi. Y igual sería en corriente. Corriente igual a corriente inicial por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo phi. Le tenemos la obtención de la corriente alterna monofásica, que sería la producción y distribución de consumo de energía eléctrica formado por una corriente alterna. Esta corriente alterna es la que nosotros podemos ver en la naturaleza, la que nosotros podemos obtener, o sea, que sea de forma pura, que no tenga ni correcciones ni nada, sino que ella va trabajando de esta forma, el más positivo al más negativo, y va yendo tanto en fase como en periodo. Tenemos periodo, frecuencia y ciclo para que lo puedan leer bien. Los niveles pico, la que es las crestas. La corriente alterna con periodo y frecuencia para que miren como un generador de corriente alterna. ¿Cuánto vale un ciclo? Que son 360 grados eléctricos, que es igual a 2 pi radianes. Y aquí es la forma que la frecuencia es inversamente proporcional al periodo. Entonces, quiero que me lean este material para que la otra semana que ya que nos podemos ver en clase, también, entonces, pueden hacer preguntas de esto. Aquí está, muchachos, este es un ejemplo, si no me equivoco. Ah, no, sí puse un ejemplo, pero creo que está abajo. Entonces aquí tenemos que es una corriente sinusoidal. ¿Cuál es el valor en cada uno de ellos? Su valor pico. La fórmula para el valor, el voltaje inicial y la corriente inicial. El valor eficaz. De todos modos, este documento ustedes ya lo tienen. Lo aparte del valor medio en el voltaje y en la frecuencia, en la voltaje y en la corriente, donde se puede ver frecuencia y los valores pico. La ley de Ohm en corriente alterna. Y entonces, cuando es ley de Ohm en corriente alterna, entonces en vez de mirar resistencia, miramos la parte de impedancia, inductancia, lo que es la impedancia y la bibliografía. Les voy a mostrar el documento 2. ¿Tienen preguntas? Aquí, muchachos, si dan clic, entonces aquí sería el segundo documento. Entonces aquí vamos a ver lo que son análisis factorial, las relaciones energéticas, el factor de potencia,
voltaje instantáneo y representación, pero también les puse en el segundo material lo que son los circuitos RL, que son circuitos inductores, que este sería el segundo material. ¿Tienen preguntas? Entonces, este material ustedes lo pueden bajar. Entonces, este es para la semana número 2, que es en la que estamos. Aquí les puse circuito RL. Entonces, ¿qué es un circuito RL? Y dice que tiene autoinductancia, por eso se llama inductor. Y el símbolo del inductor es como rizos. Se asume que la inducción del resto del circuito se puede despreciar, el inductor se opone a los cambios de corriente y el inductor puede causar que el circuito sea lento, ya que reacciona a cambios de voltaje. Puede ser o más lento o puede ser más rápido. Entonces, ¿qué es corriente eléctrica? Otra vez se los puse, es el flujo ordenado de electrones que pasa a través de un circuito en un material. Dependiendo del material, así fluye más rápido o más lenta la corriente. Entonces, pues, ¿qué voltaje? Para que sepan qué voltaje es yo tengo que el diferencial de potencial que hay entre dos puntos A y B de un circuito. Pero aquí les puse una definición para que ustedes lo puedan trabajar bien o lo puedan leer un poquito mejor. Entonces, aquí yo tengo la parte de voltaje y corriente instantánea. Entonces, miren, sí, miren, yo tengo aquí la corriente con respecto al tiempo. Igual, tengo el voltaje con respecto al tiempo. Pero ustedes saben que la potencia es el voltaje por la corriente al cuadrado. Entonces, cuando yo uno estos dos, a mí me sale la potencia instantánea de un circuito. Y lo pueden mirar. Entonces, aquí tengo que es la corriente, que es la potencia instantánea, para que lo lean. Un ejemplo de cómo se puede mirar el voltaje instantáneo y la corriente instantánea. Entonces, como pueden ver, como estamos hablando de la parte de alterno, entonces tenemos que van con el coseno 377t. Acuérdense que W es la frecuencia angular por el tiempo más los 45 grados, igual en la corriente con respecto al tiempo. Y una solución para este ejercicio que lo van a poder revisar después. Tengo la potencia instantánea, como se define. De la potencia instantánea yo puedo sacar el voltaje instantáneo y la corriente instantánea. Tengo para una bobina un capacitor y una resistencia. Los puse los tres porque acuérdense que estamos viendo circuitos RL, RC y RLC. Puse leyes de los circuitos, la ley de Ohm, la impedancia, Kirchhoff, porque se supone que ustedes tienen que conocer un poquito de esto para entenderle mejor a los circuitos RL. Entonces aquí le puse que es un fasor. El análisis fasorial por lo general se da más en matemática y en física, pero también se utiliza en circuitos eléctricos y electrónicos. Aquí tenemos la representación de un fasor, donde tendríamos la corriente en resistencia, el capacitor, inductor, y esto que es un diagrama fasorial de impedancia de los distintos elementos que traen un circuito, o sea, RLC. Entonces tengo una resistencia, un capacitor y un inductor. Y la raya roja entonces sería el circuito RLC. Esta figura que está aquí, muchachos, es un diagrama fasorial donde ustedes pueden observar cada uno de los elementos, cómo ellos están generando ondas instantáneas en tiempo y en voltaje, y al igual que en potencia. Aquí está la forma en que se expresa esa gráfica. Léalo muy bien porque lo voy a explicar un poquito mejor cuando estemos en clase. Tenemos lo que es un sinusoide y la oscilación que tiene esto. Aquí está cada uno
de los valores o de las letras, o como ustedes le quieran llamar, cómo se conoce cada uno de ellos, es dentro de la fórmula. Como que saben que W es la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia, A es una constante de amplitud del sinusoide, Phi es una constante que es en radianes y es la magnitud que oscila con respecto al tiempo y T es lógico del tiempo. Les puse aquí un circuito RL y aquí la ecuación diferencial que regiría a este circuito RL. Tenemos el balance energético, nos está pidiendo un balance energético para que ustedes lo puedan revisar bien. Lo que es el factor de potencia, los beneficios que tienen los factores de potencia para que los tengamos en cuenta y la bibliografía. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Todavía no les pongo tarea porque estamos iniciando. Quiero mejor que ustedes lean muy bien eso para que cuando ponga la tarea, que posiblemente ya se las ponga la otra semana en clase, entonces ustedes entiendan bien qué es lo que vamos a hacer. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Sé que van para otra clase. Entonces, hasta aquí dejaría esta clase. Hasta aquí quedaríamos y ya me mirarían la otra semana. Ok, está bien, profe. ¿No tienen preguntas? ¿Le Nos entendieron vemos. algo lo que les estaba dando? Sí, por el momento pues no tengo preguntas. Muchachos, Vamos a tengo un investigar canal en más. Zoom, un canal en YouTube, que lo hago con las grabaciones de estas clases, por si las quieren visitar para entender qué es circuito, qué es corriente y qué es voltaje. Yo salgo como ING Mónica Centeno. Entonces, miren, ponen así. ING. Espérenme, Mónica. Me está poniendo mi correo. Espérenme. Entonces, el canal de YouTube, por si lo quieren visitar y entenderlo un poquito mejor a la parte de electrónica. Voy a dejar que lo carguen para que lo puedan, para que si tienen un tiempito libre, puedan mirarlo, mirar algunos videos. Son pequeños, no hago videos muy grandes porque después da ganas de no mirarlo. Entonces los videos son de 5 o 7 minutos, lo más que se nos dilatamos haciendo ese tipo de videos. Y muchos de ellos los he hecho en clase. Lo que pasa es que mi computadora es un poquito lenta. Entonces, muchachos, ese es el canal. No es muy llamativo porque el canal en sí es para dar clases. Yo ocupo para subir videos y mandarlo a la plataforma de la universidad. Y la mayoría de los que están aquí, si ustedes quieren, pueden mirarlo. Entonces, pueden buscar la parte de circuito eléctrico. Eso es limpieza de placa. Entonces tenemos, esos son prácticas de circuito. Entonces busquen donde dice, aquí yo tengo corriente alterna, fasores y ecuaciones polares. Por si lo quieren mirar, porque eso tiene que ver con lo de ustedes. Los teoremas, si los quieren mirar, o sea, no es camisa de fuerza. Y explico un poquito aquí qué son circuitos electrónicos, para que lo busquen y puedan acceder. Tienen que estudiar un poquito más, por lo que ustedes van rápido con esto y tienen que entenderle bastante.
Entonces, ese es el canal para que si quieren puedan visitarlo y entenderle un poquito mejor a esta clase. Entonces, los miro hasta la próxima semana. Bueno, profe, Está bien, gracias. profe. Bendiciones, nos vemos. Igual.